Ya estamos aquí, hemos encendido nuestro plató para abrir la sexta temporada de La Picota, un espacio necesario en este tiempo que vivimos para conocer los distintos puntos de vista desde los que se puede abordar un mismo tema. Ese es nuestro objetivo, auspiciar la pluralidad, porque en Televisión Extremeña cabemos todos, porque todos somos necesarios para transmitir opinión y construir sociedad. Este curso que comenzamos no será fácil, porque la actualidad se verá afectada más que nunca por el tinte electoral que imprime la convocatoria de comicios del próximo año. Pero no hay que perder la perspectiva, porque tenemos que centrar nuestra atención en los verdaderos problemas con objetividad para poder solucionarlos con la aportación de todos y no encomendarlo todo a los políticos. La sociedad civil debe exigir su protagonismo y los medios debemos contarlo tal y como exige nuestro código deontológico, con rigor y neutralidad. La polarización de algunos medios nacionales en las últimas décadas desvirtúa la capacidad de análisis y de generar opinión en el espectador, porque ya se les sirve gran parte de la información pasada por el filtro de la línea editorial. Los medios debemos ser activos contando la verdad, aunque si bien es cierto que hay muchas versiones de la verdad, esta tiene unos límites que hay que respetar. Este ejercicio de reflexión es bueno hacerlo al comienzo de una temporada, porque marcará las pautas que deben regir a lo largo del curso televisivo. Esta ventana picotera lo que pretende es que ustedes, nuestros espectadores, nuestros picoteros, que por cierto cada día son más, sean capaces de conformar su propia opinión viendo y escuchando los diferentes puntos de vista que desde aquí le transmitimos. No tenemos otro objetivo más que este. Por eso esperamos que nos acompañen en este camino. Buenas noches. Entramos en esta sexta temporada, es lunes, con una picota en la que recuperamos a nuestros picoteros habituales, aunque va a haber sorpresas y va a haber algunos cambios en esta temporada, como verán a lo largo de esta semana. Hoy están con nosotros José María. ¿Cómo estás, Paredes? Buenas noches. Hola, ¿qué tal el verano? Bien, el verano movidito. Te tengo que felicitar, no por el fútbol, sino... También. Bueno, También. Empezamos como acabamos, el Barça el primero. Vale, pero yo te voy a felicitar porque personalmente creo que has hecho algo muy importante, que es dejar de fumar. Estoy ahí. Ya llevamos 50 días y está costando, pero muchas gracias. Eso es importante. Sí. Bueno, pues esperemos que nos permitan los telespectadores, los picoteros, como bien dice Fran, en que compartamos con ustedes un rato por las noches y se lo hagamos ameno. A eso lo vamos a intentar por lo menos. Juan José Hernández, ¿cómo está? Buenas noches. Pues ¿qué tal el verano también? Muy bien, pero yo estoy encantado de que José María se haya vestido como yo con el uniforme del Madrid. Yo creo que algo va cambiando en estas mesas. Pequeño tinte azul, mahón, como no podía ser de otro lugar a la derecha. Presentador, la costumbre de interrumpirla sigue teniendo. Esto no hay que lo cambie. Pero yo me quería dirigir a nuestros telespectadores, a los que están al otro lado de la cámara, porque has dicho una cosa muy importante. Yo primero saludaros a todos los que estáis al otro lado del plató y deciros que sigáis viéndonos aquí, porque es de las pocas televisiones que están quedando libres. Aquí no nos dan las órdenes de lo que tenemos que decir, como desgraciadamente ocurre en la mayoría de las televisiones, incluyendo la que ha sido tomada por el Partido Socialista. Exactamente, la Asalto. Faltaba ese punto. En la introducción ya ven ustedes que hay confrontación. Y saludamos también a Juan Viera. Buenas noches, que lo hemos cambiado de día, se viene del miércoles al lunes. Bienvenido a este comienzo de semana, que supongo será entretenido, porque siempre los comienzos de semana viene con el arrastre de lo que ha pasado en el fin de semana y suele ser muy noticiable. ¿Qué tal el verano? Bien, bueno, para mí comentar que es un placer compartir esta tertulia con estas dos nuevas personas. Desde luego voy a echar de menos a Antonio y a Domingo, pero espero que aprender de estas dos personas, tanto de José María como de Juan Manuel, Juan José,
en el debate, que seguro va a ser intenso, por lo que estoy viendo, ya no solo desde el punto de vista del fútbol del Real Madrid y del Barcelona, sino desde el punto de vista de lo rojo y de lo azul. Así que bueno, esperemos que... Hoy, por cierto, sabéis alinear los madridistas en un lado y aquí el culé, ¿no? Bueno, es normal, eso es normal. Cuando alguien se siente campeón no puede compartir el liderazgo. Bueno, lo que hay que darle fuerzas, sobre todo, es a dos equipos extremeños, al Mérida, que tiene que mejorar, y sobre todo a Extremadura, nuestro representante de la categoría de plata, que lleva una mala rachita Pues en está casa. haciendo todas las oposiciones para volver a su origen. Sí, Segunda vez. Ciertamente. Hay que tener paciencia, a veces las cosas no, como dice el refrán, no, a veces no es bueno tener buenos principios También y tiene hay mala- que recuperarse. Juan, pero también tiene mala suerte el Extremadura. Posiblemente en tantos y tantos años que podamos echar la vista atrás, no ha habido una segunda división de tantos equipos importantes. Bueno, es que ahí hay Tan competitivo. equipos Tan buenos competitivo. en Estoy segunda Estoy de acuerdo división. contigo que la Extremadura tiene una mala suerte y es tener el uniforme del Barcelona, pero aparte de eso Efectivamente. hay que reconocer que es el único equipo extremeño que ha estado siempre en la línea superior de todos los equipos de Extremadura. El primero que subió a primera. No, el primero fue el Mérida. El Mérida subió primero. sí, Bueno, el pero siguiente en la, fue el en la Extremadura. tercera, en la Es que hay que tercera, venir no. hay que venir estudiado. Quieto, no, hombre, yo a mí estas cosas no. Hay que A mí me venir preocupa estudiado. el último tema, que es el que me estudiaba, porque sé que tú y yo vamos a coincidir en casi todo. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia y bueno, Igual me encanta decir que vienes a aprender, porque yo, como el poeta ese que gusta tanto a la izquierda, Antonio Machado, que le gusta tanto y es tan importante, porque fue el único que, Murió que Francia. defendió a la República. Bien, bien, No aparte como de eso otro, decía, que va a mira, costar trabajo sacarlo. decía, tu verdad no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. Vosotros A me lo mejor la hablan de encontramos. verdad. Vosotros me Eso- habláis de eso- verdad, Bueno, que vamos he a hecho dejarlo un relato. para después, que va a estar el tema calentito. Como saben, nuestra picota siempre afronta tres bloques, uno local, otro regional y el último nacional. Y ahí seguro que va a estar entretenida, tal como está el panorama de calentito. Vamos a hablar ahora del mercado de Calatrava, porque la edición del viernes de nuestro Flash Noticias hemos conocido que concretamente el 31 de agosto pasado se acabó la licitación, el periodo de licitación para la obra de explotación y construcción y rehabilitación del mercado de Calatrava. Una sola empresa se ha presentado a este proyecto tras haber sido, como todos ustedes saben, en la primera convocatoria, tras haberse quedado desierto porque esa empresa, una UTE en la que se presentaban Larry Smith e Inmobiliaria Grucal, no presentaron los avales definitivos, la garantía definitiva del concurso. El ayuntamiento se ve obligado a quedarlo desierto y a partir de ahí se realizó una nueva segunda convocatoria. Pues en esta segunda convocatoria la única empresa que se ha presentado ha sido la misma que concurrió a la primera edición, salvo que no concurre en UTE, sino que lo hace sola. Se trata de Larry Smith. La mesa de contratación ya se ha constituido y la próxima reunión en la que se abrirá precisamente el sobre se inspeccionará la documentación para ver si cumple con los requisitos del concurso. En cualquier caso, se espera que en poco tiempo, en corto plazo de tiempo, se pueda resolver el mismo y saber si definitivamente esta única oferta que se ha presentado, cuyo importe no lo conocemos, es la de Larry Smith, la que explotará concretamente este mercado de Calatrava. Larry Smith es una empresa madrileña que tiene pues diferentes espacios comerciales tanto en Madrid como en Andalucía y otros puntos también de España. Es conocedora de este tipo de actuaciones. Suponemos que ahora también con la nueva modificación de la ley de contratos que suaviza las condiciones económicas para la presentación a concursos públicos, se podrá realizar esa garantía definitiva, se llevará a cabo, porque parece ser, y off the record, lo que pasó es que la empresa, la UTE, no encontró la financiación suficiente como para mantener la garantía durante 40 años de vigencia del contrato. Era muy alta y un banco que te dé 40 años un aval importante, es difícil encontrarlo. Esa condición se ha rebajado con la nueva ley de contratos y parece ser que puede ser factible ya el hecho de que si cumplen las condiciones en la documentación, Larry Smith pues pueda acometer tanto la rehabilitación como la explotación del mercado de Calatrava. José María. Bueno, pues sobre este tema, que se haya presentado Larry Smith, es lo normal, conocía el proyecto, sabía por qué dificultades había pasado
para conseguir los avales. Es más difícil gestionar cualquier proyecto concesional o de obra en UTE que per se por una sola empresa. Creo que conseguirá las condiciones económicas para aportar el aval. La nueva ley de contratos públicos le permite alguna mejoría con respecto a la anterior ley. Y con respecto a la posibilidad de garantías, hay que decir lo siguiente: la propia concesión puede ser pignorada en garantía de un aval, ¿eh? Con lo cual, ¿qué ocurre? Que ahora, si tiene que poner un aval del 4%, lo puede hacer durante 1 año o 2 años, el transcurso de la obra, y luego, con la concesión, la puede pignorar para garantizar ese aval. Es decir, que es más fácil hacerlo por una sola empresa que en una UTE, por la diferencia. O sea, que se enteren nuestros espectadores. Vamos, fácil. Esto es el propio concurso puede servir de garantía. No el concurso. Cuando la adjudicación. Cuando me la adjudiquen definitivamente y firme el contrato, yo lo puedo pignorar en beneficio de tercero para un aval. Ajá. Como si fuera, eso se hace mucho en los parking, no sé si vosotros lo conocéis, es una práctica bancaria, y las entidades pues se sienten cómodas porque ya no solamente el aval empresarial, a una empresa no se le pueden pedir excesivas garantías hipotecarias, pero sí, si se confía en ese proyecto, puede tener una garantía pignoraticia sobre la propia concesión. En el proyecto en sí y la concesión, las dos cosas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues si cumple toda la normativa y aporta las garantías y es adjudicataria, yo lo que siempre incidiré sobre las concesiones público-privadas, una cosa: seguimiento, seguimiento y seguimiento de la consecución del proyecto de acuerdo a lo que se ha licitado, y de la consecución de la concesión permanentemente por el ayuntamiento en cuanto al seguimiento del contrato y las obligaciones de ambas partes, para que nunca nos ocurra lo que nos ha ocurrido con la Vestalia que hizo el PP, que andamos siempre a taramazo, cuántos kilómetros menos y cuántos kilómetros más en el servicio público de transporte, y como esa podíamos hablar de la limpieza, y como esa podíamos hablar de las aguas, y como esa podíamos hablar para que no ocurra esas cosas. Lo mejor, seguimiento, ¿desde cuándo? Desde el nacimiento, y así el muchacho pues no se nos tuerce cuando sea mayor. A ver, Juan José. Yo es que estoy cansado ya con lo que ha hablado José María, pero vamos, yo creo que bien, en principio bien. Tenemos la suerte de que aquí no mande Pedro Sánchez, porque lo que aprobaban a lo mejor decía que no era verdad y que había que cambiarlo. No, pero vamos, en principio bien. Bueno, eso ya lo hablaremos. Claro. Pero veremos si arranca de una vez, porque este es el tema de nunca acabar. Yo no sé cuántas veces han dicho que iba a arrancar la obra, que no iba a arrancar, que se iba a hacer un proyecto, que el proyecto no. En fin, ojalá empiece, porque se van a beneficiar todos los extremeños, y yo pienso que aquellas condicionantes que había de decir que iba a hacer la competencia a los comercios de la calle Santulalia, yo creo que eso es un error, porque resulta que donde se abre un bar se pone otro al lado y tienen más clientes los dos y quiere venir un tercero. Es decir, que yo creo que la oferta atrae a los que la demandan y es bueno para todo el mundo. Pues entonces, eso pasó con el Corte Inglés en Badajoz, y fíjate, claro, los comerciantes ahora agradecen que el Corte Inglés esté. Y cómo estaban los comerciantes de Badajoz con el Corte Inglés. Sí. Juan, ¿qué te parece? Bueno, yo, independientemente de las cuestiones que se están comentando, insistí en lo que hemos comentado en anteriores picotas, que el hecho de que por parte del Ayuntamiento, del Partido Socialista, se haya perdido una oportunidad para que el mercado de Calatrava se hubiera gestionado públicamente por una serie de factores: su influencia en el entorno en cuanto a precios, que lógicamente ahora, al adquirirlo la concesión, una empresa privada, se supone que se jugará con el beneficio y por tanto los precios subirán a la hora de la concesión de los puestos, que influirán a su vez en el entorno próximo. Y que bueno, y yo creo que por parte de... es una cuestión, desde mi punto de vista,
que podría haber tenido también influencia en toda la cuestión turística, etcétera, etcétera, ¿no? Después estoy de acuerdo con lo que se está comentando de que por parte de la... Pero eso es lo que ha venido reclamando Izquierda Unida durante todo este tiempo, el hecho de que se fuera explotado desde el propio consistorio con una subvención de la Junta de Extremadura. Claro, la Junta de Extremadura ha concedido subvenciones para reformar y recuperar plazas de abasto de algunas localidades. ¿Por qué no la Junta de Extremadura no podía haber intervenido en este caso en la recuperación, en la preparación, adaptación o lo que fuera necesario del mercado de Calatrava, ¿eh? Sí, bueno, voy a disculpar de Juan para empezar. No vamos a empezar bien. Los gitanos no queremos buenos principios. Para eso estamos aquí. Yo discrepo en una cuestión. Vosotros siempre habláis que los beneficios de la empresa privada siempre vienen a base de subir los precios y no de aumentar la gestión. Y yo creo que la empresa privada sí se caracteriza por algo, es por la buena gestión que hace de la empresa que le origina unos beneficios, no porque suba los precios. Eso de subir los precios lo tiene, como siempre, eso lo tiene la empresa pública, que cuando pierde dinero a final de año le dice: papá Estado, necesito dinero que si no quiebro. Ahí va, pum. Y como el dinero no es de nadie, pues siguen funcionando. En este país siguen funcionando. No es el ejemplo que tenemos, porque el ejemplo más claro ha sido la intervención pública con miles de millones de euros para salvar al sector privado, en este caso a la banca, a las grandes empresas, a las concesionarias de las autopistas. Oye, estamos hablando, no Juan y yo, No, pero bueno, déjame, sí. Pero Juan, lo que dices tiene dos errores. Primero, no ha sido a la banca, ha sido a las cajas de ahorro, y en las cajas de ahorro lo que estaban eran los políticos. Primer punto. Segundo punto, se ha financiado el dinero para salvar a los ahorradores, no a la entidad. ¿Tú eras político? No, eso no es cierto. Yo salí afortunadamente cuando entraron los políticos. Tú entraste con la ley nueva de cajas. La reforma que se hizo. Así no sabe ni la ley que entraste. Para habernos matado. El que no sabe con la ley que entré fuiste tú. Yo con el recurso que se hizo a la ley de Fuentes Quintana, que dijo que no podíamos estar más de 8 años, tuve la fortuna de que, aun con el recurso que duró 2 años, estuve 10 años en la Caja de Ahorro de Badajoz. Cuando tuve que salir fue cuando entraron los políticos. Antes no había ni un solo político. Juan José, en el Consejo Administrativo. La reforma que se ha hecho en este país en el sector bancario ha sido para eliminar a todas las cajas de ahorro, ampliar el mercado a favor de una serie de bancos como las 6 grandes que tenemos en este país: el BBVA, el Santander, CaixaBank, el Banco Sabadell y otro, en fin, y Bankia. Todas esas han absorbido a un montón de cajas de ahorro. Y estaban en quiebra, estaban en quiebra todas. No, que estaban en quiebra o no estaban en quiebra. Pero lo importante ha sido que el Estado ha tenido que hacerse cargo de toda la cuestión esta. Pero en cualquier caso este no es el debate, vamos a seguir por el mercado de Calatrava. Hay que recordar que Bankia es pública ahora mismo. Sí. Bankia está intervenida, es pública. Pero en la teoría que siempre se cumple es el dinero público sirve para readaptar y recuperar y después privatizarlo, darlo una vez que está en flotamiento, una vez que se ha sacado a flote, se le vende al sector privado. Pero bueno, en el caso concreto... Yo pensaba que Juan se iba a defender a los empresarios y me he quedado anonadado cuando le ha dado la contestación a Juan. Habla de los beneficios empresariales. Una concesión es a riesgo y ventura. ¿Pero qué concesión estamos hablando? Estamos hablando de lo que estamos hablando. Vamos, que tú te sabes los apuntes que te ha dado el ayuntamiento. Y yo digo que una concesión... José María, te sabes los apuntes que te ha dado el ayuntamiento. A riesgo y ventura, que puede producir beneficios o puede producir... No estamos hablando de concesiones. Público, sí, de concesiones. Estarás hablando tú, yo no hablo de concesiones. No me quiero llevar al terreno tuyo. A la concesión del tema público que ha hecho Juan. Y con respecto, Juan, a tu tema de que sea público, yo creo que hay que tenéis miedo de entrar en tercer punto, que hay que reconocer una cosa,
el fracaso de los 30 últimos años de cómo funcionaba como público el mercado de Calatrava. Yo no sé si tú entras o no entras en la pescadería, en la carnicería, en la frutería o en la taberna que había allí desde hace 30 años para acá. Este que está aquí sí ha entrado y me parece que Juan José también habrá entrado. No, Juan José lo que está pensando Bueno, entonces que yo hay lo que hablar del tercer punto, entonces que yo es lo el que digo, interesante. oye, Ahora llegamos. Hablo en términos generales, escuchando a algunas de las personas yo que te ocupaban digo que el mercado de esos puestos Calatrava, trabajo, el mercado de Calatrava en los Esos últimos puestos, 30 años, yo creo que no ha sido la mejor respuesta comercial y sanitaria para Mérida. Bueno, eso por ahí. no nos Y que va- hay una oportunidad. que también depende también de la gestión que se haya hecho desde el propio ayuntamiento. José No, María, de la José María. porque se habían concedido en arrendamiento unos locales con unas condiciones que eso eran infumables y eran no solamente competitivos, No nos va a dar eran tiempo a hablar baratos ni del plan. los alquileres, absolutamente baratos No y nos va con a dar gran tiempo. parte subvencionados indirectamente mediante la limpieza, el frío. creo Y te voy a que decir lo siguiente, y es- con eso, es un error, desde mi no punto se de vista. rebajaban los precios a los consumidores. Yo creo que No políticamente, sé. desde mi punto de vista, un gobierno socialista no debe ir a la privatización y debe Esto no es adoptar una medidas. privatización, esto no es una privatización. Hombre, yo esto es creo una que concesión público-privada. esto es una concesión Público-privada. que implica una privatización No, prácticamente. ¿Cómo no? Es la empresa no, la que va a decidir. Porque la que va también a podía hacer, haber la hecho que no va a una. hacer. También se puede hacer una empresa mixta y no diría lo mismo, ¿no? No, pero ¿O sí? en este caso no Con es la una empresa empresa mixta también diría lo mismo. En este caso no es una empresa mixta. Es una concesión público-privada. Sí, pero que tiene es la potestad, vamos a ver, la es lo mismo, potestad de a ver, cumplimiento es lo mismo pública. que la concesión del agua. Es que el agua no confundamos a los telespectadores. se concede, no confundamos a los telespectadores. Cuando en este caso es un local, es que estás pensando, o parece ser que quiere vender un globo sonda, de como si el Ayuntamiento de Mérida hubiera vendido el mercado Calatrava a un privado. es una concesión a un público-privada. pero que la gestión lo va a hacer una empresa privada. Sí, Eso sí, está claro. bajo una supervisión Pasa lo mismo de un contrato público. que cuando el agua, lo del transporte, lo otro, son Vea. concesiones que teóricamente son público-privadas, pero Oye, son empresas no, privadas las que gestionan Teóricamente todo no, eso. realmente. Hombre, Bueno, vamos a pasar a otro tema que si no, no Vamos nos al da seguimiento. tiempo. Hablamos ahora ya en apuntes regionales porque el PSOE de Extremadura ha celebrado en Mérida este fin de semana un encuentro denominado Foro y Organización, al que han asistido 300 participantes, la mayoría de ellos responsables de los comités electorales de las agrupaciones locales del partido en la comunidad. El secretario general de esta formación, Guillermo Fernández Vara, ha dicho en el mismo que está convencido de recuperar los gobiernos municipales de Badajoz, Cáceres, Plasencia y Almendralejo en las elecciones de 2019 y para ello ha planteado que el partido debe recordar a la ciudadanía todos los días que los socialistas han recuperado desde la Junta los derechos sociales perdidos durante el mandato del Partido Popular, que dejó, dice, en la región en la más absoluta ruina social. En esta línea ha subrayado que el gobierno del Partido Popular de José Antonio Monago dejó, como decimos, haciendo en esa alusión, lo ha citado como ruina social, citando como ejemplos la supresión de rutas de transporte escolar y el cierre de urgencias rurales, entre otras medidas. Por eso, Vara ha hecho un llamamiento a sus filas para mantener una actitud de cambio permanente, instándoles a hacer cosas mejor, dice, cada día. Para ello, ha adelantado que la elaboración del programa electoral se hará con la ciudadanía y con las bases del partido y no desde el gobierno. El calendario de los socialistas extremeños contempla la celebración de convenciones de ámbito municipal, autonómico y europeo y se fija el plazo del mes de diciembre para conformar la elaboración de listas y candidaturas, aunque estas tienen de plazo para estar cerradas hasta el mes de marzo. Sobre las listas ha señalado que se está perdiendo el norte con respecto a la formación de los integrantes en el sentido de que no se debe hacer en función del currículo, sino en una candidatura debe haber de todo. Jóvenes, mayores, con carreras y sin carreras universitarias. Juan José. Bueno, Después hablaremos de la tesis y de los máster. yo pienso que se están calentando ya los motores para las elecciones. Vara yo no lo considero un presidente populista, ni mucho menos, pero está en su papel, está lo que decía el viejo profesor, que en las elecciones hay que contar lo que se quiere y después se cumple lo que se pueda. Entonces, en ese sentido, pues está hablando y da unos datos que a mí me han hecho bastante gracia y me ha hecho
que esto no es tan sencillo, hay que analizarlo con más tranquilidad. Por ejemplo, ha dicho que han recuperado desde la Junta los derechos sociales perdidos durante el mandato del PP, que dejó a la región en la más absoluta ruina social y, José María ha apuntado, y económica. Bueno, vamos a ver. Desde que se hace el Estatuto de Autonomía en Extremadura, que fue en el año 83, han transcurrido 26 años. 35, que se ha cumplido este año. Menos 4 que ha gobernado el Partido Popular, el resto ha sido vale, el resto ha sido del Partido Socialista, que son 31, menos 4 que ha gobernado el Partido Popular, son 26 lo que ha gobernado. 31. 31 PSOE, 4 PP son los 35. No, echa una cuentecita, una cuentecita. Pues entonces yo he restado más del 83 al 19, ¿cuántos años Pues más? 35. 83. 35 al 18, desde el 83 al 2018 que estamos, 35, menos 4, 31. Bueno, ya has cubierto tu turno, ¿eh? Efectivamente. Ya has cubierto tu turno. Ahora déjame hablar a mí, porque no me dejas hablar. Bien, de entonces, suma y resta en todo ese entorno de tiempo, no se puede echar la culpa que la ruina social y económica de Extremadura se deba a los 4 años que ha gobernado el Partido Popular, porque no es verdad, porque el señor Ibarra ha estado gobernando un montón de tiempo y Extremadura no ha arrancado nunca, siempre ha estado el último en todos los ratios. Y ahora voy a más. Yo creo que hay que analizar 2 legislaturas importantes. La primera, en la que gana Vara, 2007-2011, que es una legislatura complicada, porque da la casualidad que en el 2007 gana las nacionales Zapatero miente descaradamente, ahí en la televisión se puede comprobar y uno se mete en YouTube y lo busca, el debate que tuvo Solbes con Pizarro. Se manipularon los datos, se falsearon, no se cansaba el insigne ZP de que estábamos en la Champions League, no se reconoció que Lehman Brothers había originado una crisis mundial importantísima que en España iba a llegar, y entonces vendió la burra para ganar las elecciones. ¿Qué pasó? Al no tomar medidas, tuvimos de 2007 a 2011 una crisis de caballo, la mayor crisis que ha habido en España económica. Y esa lo tuvo que soportar Vara en Extremadura. Y la influencia de la economía nacional indudablemente influye en Extremadura. Por eso los datos de Vara no pueden ser peores. De 2007 a 2011 se perdieron 70.800 puestos de trabajo. Aumentó el paro en 70.800, quedando en 141.300. ¿Qué pasa después? En el 2011-2015 gana Monago. Y Monago gana en las elecciones también nacionales, gana Rajoy. ¿Y Rajoy qué es lo que se encuentra? Pues se encuentra un país que estaba a punto de la intervención y tiene que tomar medidas, partes impuestas por Europa, que son los recortes. Y claro, eso sufre socialmente el país y sufre socialmente Extremadura. Entonces, eso es lo que se encuentra el cuatrienio de Monago. Pero pierde menos puestos de trabajo que había perdido Vara. Pierde 7.700 puestos de trabajo, con lo cual queda en 149.000 los parados en Extremadura, que es un 29%. Después, en el 2015, gana Vara, y Vara reduce el paro. Pero claro, hay una cosa importante, se encuentran las tareas hechas, es decir, las tareas desagradables ya se habían hecho a nivel nacional con los recortes, que eso hace sufrir a la población, lógicamente, y fundamentalmente la reforma laboral hecha, que es lo que origina la creación de puestos de trabajo. Antes se destruían puestos de trabajo al 15%, con la reforma laboral se recuperan al 12%. Y eso es lo que se encuentra Vara. Y eso es lo que viene vendiendo ahora, que a mí me parece muy bien que lo venda, porque está preparando las elecciones, pero las cosas hay que decirlas como son. Y si eres capaz de refutármelo, me lo refutas. Sin hablar de Rajoy, que nada de nada. Bueno, espérate. Vamos a ver. No, José María. Bueno, venga, pues entonces José María, vale. Ahora después hablo yo. Pero bueno. Ruina social y económica. Te invito que en vez de estar media, tranquilo, paseando por tu Proserpina maravillosa, pues salgas a los pueblos donde se cerraron las PAG, los puntos de atención. ¿Se cerraron? Los PAG. Yo me creí que se habían cerrado 20.200 empresas. No, 20.200 sí, ahora, empresas. ahora. Se habían cerrado 250.000 autónomos. Yo me creí que era eso. Porque esos son los que generan la riqueza. ¿Pero tú qué me vas a llevar? ¿A tu camino o me vas a escuchar? No. Porque te voy a hablar de paro. Agosto del 2013 del señor Monago, 144.330.
De 2013. Agosto del 2014, Monago 135.160. Agosto 2015, Vara 124.280. Agosto 2016, 116.180. Agosto 2017, 107.222. Estás dando la razón. Agosto del Sí, 2018. estás dando la Escucha razón. aquí. No, que me estás dando la razón. 98.647. ¿Me querréis decir que se han recuperado 45.683 empleos? Vale, ahora dice, el empleo precario, mira, el empleo precario lo habéis traído con la reforma especulativa laboral. Del Partido Popular. Que ha invertido el 15% en el 12% positivo. Se cerraron 21 PAS de los pueblos, se cerraron. El transporte escolar, unos zorros, eso es lo que quedó. 680 millones de euros metidos en el cajón de factura. 70.000 personas menos en lista de espera. Mira, tengo un amigo que tiene una agencia de transporte agrario extremeño. Se arregla el transporte escolar haciendo contratos con empresas de fuera de Extremadura en vez de dársela a los extremeños. Hasta tal punto podemos vender, no, a lo mejor no han sido un éxito, porque cada vez que hay un parado es un drama, es un fracaso de cualquiera. Me da igual Vara, Monago o Perenganita Pérez, cada vez que hay un parado. Pero que tú me vengas aquí a contar algo y me vayas extrapolando datos generales, que también te los voy a refutar, con respeto a los datos. Cortito. Bueno, que yo te enrollas como la persiana. Creo que llega el momento, que llega el momento de que este partido socialista, del cual estoy orgulloso, yo de ese No, pero tú eres un poco más radical, has dicho. Más radical. Tú no eres como Vara, tú eres más radical. Bueno, cada uno tiene el matiz. Este partido es el único, quédatelo claro. Y que lo sepan los espectadores, que al día de hoy, 17 de septiembre, tiene definido el candidato. Y está haciendo ya el programa y se ha puesto a trabajar. El éxito del foro, estoy contigo, éxito de participantes y de ponentes. Yo he estado en el foro. Y te voy a decir lo siguiente: si tan seguro está Monago, que dé el pase. Os ponen autobuses. No, tiene la gente. Si Álvaro Jaén lo tiene claro, que dé el paso. Me parece muy bien Y si el Polo quiere ser el... Juan entiende que su discurso es a base de la voz, no de razón. Que me parece bien. De uno en uno, por favor. La discusión que tenéis desde un punto de vista y otro, pero creo que ahora, de cara a las elecciones, es importante analizar una serie de cuestiones reales de la situación en la que está Extremadura, independientemente de, hay que tener en cuenta la gestión que se ha hecho en años anteriores, porque lo que hizo el Partido Popular en ese periodo de tiempo en el que suprimió, con el apoyo y la complicidad de los comunistas. Depende, porque eso es como todo. Eso estaba en claro. No, pero atiende. Nogales y compañeros Martínez. Bien, pero que con los que estáis pactando vosotros. Ahora nosotros estamos pactando con progresistas, solamente con comunistas. Yo no sé si me dejáis hablar o no. Juan, por favor. Lo que te quiero decir es que la situación, hay que analizar la situación actual en Extremadura, independientemente de que lo que hizo el Partido Popular fue una barbaridad de suprimir los puntos de atención sanitarios, de suprimir el transporte escolar, etcétera. La recuperación de eso creo que lo hace el PSOE, que eso no significa... Sí, lo hace el PSOE, pero que eso no significa... Perdona, no es creo, lo ha hecho, lo hace. Pero eso no significa, eso lo hace un partido también reformista, porque en otros países por ahí, partidos de la derecha moderna, pero déjame hablar, hombre. Analicemos la situación. Actualmente en Extremadura hay una pérdida de demografía, y esto lo lanzo para los dos partidos, PSOE, PP, no, para todos. En este caso concreto, a partido político. Pero perdona un momento, en este caso a vosotros dos, que sois los que estáis analizando el asunto. Y tú, que sin ser partido político, pero eres plataforma. No, yo también me identifico como partido político. Pero es que te lo voy a decir, hombre, si me dejas hablar. Sí. Hay que considerar la situación actual de Extremadura, en donde la renta anual por persona es la más baja de España, en donde la situación de
paro de desempleo es de las más bajas de las comunidades españolas, en donde hay una pérdida demográfica continua, en donde de 6.000 o 7.000 personas este año respecto al 2017, en donde la producción, el Producto Interior Bruto es de los más bajos de España, etcétera. Esa es la pregunta. Pero si me dejas hablar, cuando tú empieces a hablar te voy a entorpecer yo. Es que para que eso siga, es el asunto. Si es para que siga, ¿el PIB ha crecido o no ha crecido? ¿Quién? El PIB. El Producto Interior Bruto extremeño, no sé exactamente lo que puede haber crecido, pero dudo de que haya crecido, y si ha crecido es al ritmo de la situación económica española. Lo que sí te digo es que tanto por parte del PP como por parte del PSOE, dirigiéndome a vosotros, lo que hace falta es lo que se ha planteado también ya en muchas otras ocasiones, aquí en esta picota: la necesidad de políticas de inversiones públicas que ninguno hace. Políticas de inversiones públicas, porque las políticas que se aplican a combatir el desempleo, los programas de empleo, no llegan a el número de desempleados que hay en Extremadura. Son periodos pequeños, ingresos pequeños. Las industrias que se establecen en algunas localidades con las subvenciones de la Junta de Extremadura producen beneficios para las empresas, pero los salarios que pagan a los trabajadores son muy bajos. Me estoy refiriendo a algunas industrias grandes. No hay apoyo a la pequeña y mediana empresa, y hablo en términos generales, y en definitiva eso es la situación que hay que mirar. La política de vivienda, hay muchísimos problemas porque no se han construido viviendas públicas, por una razón, porque se ha dado opción a la privatización, a las empresas privadas, a las constructoras, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tenemos que analizar, la situación actual de Extremadura. Y por supuesto, creo muy importante el hecho de que se promocione y se atienda a la política educativa como es debido. Este año va a haber algunos 200 profesores más aproximadamente. 700. No, 700. 240 según la consejera. 200 profesores aproximadamente, es lo que tengo entendido yo. A pesar de que serían necesarios más profesores, los programas de ayuda en libros de texto empiezan a atenderse a la educación infantil. Se van a dar 500.000 euros, serían necesarios más. En definitiva, que nos encontramos en una situación económico-social en la cual hacen falta políticas públicas, tanto desde la Junta de Extremadura como desde el Gobierno central. Vale. Y ese es el... Ok, tenemos que pasar ya al siguiente tema porque nos come el tiempo, vamos contrarreloj ya prácticamente. Hablamos de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, porque se encuentra en el ojo del huracán y mantiene enfrentados sobre todo a PSOE y Ciudadanos a raíz de la interpelación de Albert Rivera en el Congreso de los Diputados la pasada semana. El líder de la formación naranja señala que hay indicios de fraude en la tesis de Sánchez y le insta a acudir con urgencia al Parlamento para resolver las 3 dudas que en su opinión existen. Preguntará al presidente del Gobierno si él escribió la tesis, si cometió algún plagio y qué relación tenía con los miembros del tribunal que la calificó. El diario ABC publicó este domingo que la Universidad Camilo José Cela necesitaba de forma rápida que el 50% de su profesorado fuese doctorado, tal y como establecía la Ley de Universidades en 2007, planteando dudas acerca de las formas en las que se calificaron estos programas de doctorado. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en lo que parece ser una maniobra muy al estilo del asesor Iván Redondo, ha anunciado hoy que va a proponer al Parlamento una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos y ha apelado a la altura de miras del resto de las fuerzas políticas para que esta reforma entre en vigor lo antes posible, concretamente en 60 días después de haberse iniciado la tramitación ante las cámaras legislativas. El jefe del Ejecutivo ha realizado este anuncio durante un acto en la Casa de América titulado Avanzamos, convocado con premura a las 7 menos cuarto de la mañana para las 12 del mediodía. Tenemos estos 2 asuntos, por una parte la tesis de Pedro Sánchez, por otra parte el anuncio de la reforma constitucional para el tema de la eliminación de los aforamientos. A ver, Juan.
Empezamos por ti. Sí, en relación a las tesis y a todas las cuestiones estas, a mí me gustaría plantear el problema no solamente en cuanto a que actualmente existe un ataque feroz por parte de una serie de periódicos, de diarios, ABC, La Razón y el OK Diario contra Pedro Sánchez, tratando de, en todo caso, intentando demostrar que llegó al gobierno de una manera tal. Entonces, me parece que eso es una manipulación total la que se está haciendo. Pero yo creo que lo que hay que mirar es el problema en general que tenemos actualmente con los másteres, las tesis y lo que se da en este país. Todo eso procede del Plan Bolonia. El Plan Bolonia lo que hace es introducir la privatización en toda su extensión en la universidad pública. Recorta años en donde los estudiantes dependen públicamente, dependen de la universidad y tal, y los sustituye por másteres que cuestan dinero. ¿Qué ocurre? Pues que esto da opción a que los másteres se puedan conseguir bien por encargo, bien por trabajo a los demás, por trabajo de los negros, como se suele decir, del negro o de la negra que copia, que se me entienda. Ese es un problema que trae consigo qué es lo que está ocasionando esto. Y otra cuestión importante es que en la universidad se empiezan a plantear ya lo que algún periodista por ahí ha llamado los Master Bics, en el sentido de que, al igual que en las contrataciones públicas, en las obras públicas, estamos viendo los casos de la Gürtel, en donde a cambio de la concesión de una obra pública se da una cantidad de dinero al político de turno o a quien ha hecho la concesión a esa empresa. Aquí parece ser que se empiezan a pagar la obtención de currículos importantes, la obtención de másteres, con el pago del título. O sea, una empresa concede ayudas a la universidad, a un departamento, lo que sea, y ese departamento compensa con el título correspondiente. Parece ser que ese problema se extiende a ciertos sectores de la universidad, como estamos viendo que está ocurriendo en la Universidad Juan Carlos del Rey Juan Carlos. En fin, son problemas son cuestiones de fondo que afectan a la enseñanza universitaria, derivadas, por un lado, sobre todo, del Plan Bolonia, y por otro lado, de que la corrupción que se está dando en ciertos sectores... La Juan Carlos es pública. Sí, es pública. Camilo José Cela no, pero Rey Juan Carlos es pública. Y esa corrupción se está extendiendo a la universidad. Después ya viene toda la batalla esta que tenemos de la ministra, de la Cristina Cifuentes, que el PSOE no podía consentir que la ministra siguiera ahí, porque después de que le habían puesto una moción de censura a la Cristina Cifuentes, no iban a consentir eso, y que al mismo tiempo tampoco iban a permitir que Pablo Casado se saliese con de haber permitido el mantenimiento de la ministra. En fin, después ya vienen todas estas cuestiones. Hablamos de una segunda vuelta, una segunda lectura. Lo cierto es que la obtención de estos títulos, por cierto, a los políticos no les sirve para absolutamente nada. O sea, se empeñan en tener una titulitis, bueno, en algunos casos sí. Una tesis doctoral sí da opción a dar clases en la universidad, pero unos másteres no dan, sinceramente, a un político en activo le incorpora muy poco en su currículum. Juan José. Bueno, vamos a ver, yo antes de hablar de la tesis que has dicho tú, que en una segunda vuelta podremos hablar, yo voy a hablar de una cosa que me preocupa enormemente. Yo lo vi en la televisión en directo y observé una cosa que no me gustó absolutamente nada. Cuando Albert Rivera le cambia la pregunta, que la llevaba sin preparar, Pedro Sánchez, porque le iba a preguntar en el escrito que se le dio algo sobre Cataluña, entonces le pregunta de una forma bastante moderada y le dice que es conveniente que aclare lo de su tesis doctoral, porque hay ya muchas conversaciones y muchas sospechas de que hay algo raro. Entonces,
Yo no sé si vosotros lo viste, yo sé que José María lo pudo ver, no lo va a reconocer. La cara pálida que se le quedó, la cara pálida que se le dio, crispada y llena de odio cuando se dirige a Albert Rivera y le dice que la pregunta que le ha hecho ha convertido el Congreso en un lodazal. Entonces, no es capaz de controlarse, y la imagen que dio fue una imagen de ira descontrolada, y a mí me preocupa que uno que puede ser presidente del gobierno, Dios no lo quiera, se puede poner en esa situación ante una frustración. Bueno, yo digo cuando lo nombremos los ciudadanos, no cuando lo nombren ahí. Bien. Él no es ni diputado, para empezar, no es ni diputado. Ha llegado en la confianza del pueblo, en la confianza del pueblo hacia Pedro Sánchez, ha llegado como mucho a ser concejal porque dimitió uno en la lista y va adelante él. Ese es el currículum, pero voy a seguir hablando. Bueno, después de esa crispación, que no se le quita, no se da cuenta de que ha cubierto el periodo que le tenían concedido de hablar, le corta a la presidenta del Congreso el micrófono y sigue el tío hablando. Sí, con la experiencia que puede tener un diputado, sigue hablando con el micrófono cerrado hasta que le dicen que se calle. Después dirigiéndose a la bancada de Ciudadanos, le dice una cosa que en el Congreso solamente hay tres precedentes. Después tú me vas a recordar dos porque no los voy a decir, a ver si tienes narices de recordármelo. Tres precedentes en el Congreso que se ha amenazado a la bancada. Este es un precedente. Una fue el 23F, cuando llegaron los guardias civiles, empezaron a tiro y amenazaron al Congreso. Otros dos te los dejo a ti a ver si eres capaz de recordármelos, porque son en la historia democrática de España. Y acto seguido, 4 o 5 horas después, le pone, cosa también sin precedente en la democracia española, le pone un burofax a 3 periódicos que han osado decirle que a ver si saca esa tesis que tiene escondida durante 6 años. Y se le van otra vez los nervios y se equivoca el tío en el Congreso y dice que la tiene colgada en la página del Ministerio Teseo, cosa que es falsa, es mentira. Que Teseo no es un ministerio, entérate. Una página del Ministerio de Educación y Ciencia que se llama Teseo, que sí, por mucho que me interrumpa, lo voy a seguir diciendo. Y ahí lo que tiene colgado es el índice de la tesis. La tesis ya la ha colgado. Sí, pero forzado por los periódicos. Sí, pero Juan José, lo que resulta incomprensible es que la Universidad Autónoma de Barcelona tenga que salir diciendo Rivera no ha hecho el doctorado. Claro. Y el otro quita de la página web o de donde lo tenga colgado que es doctor, que es tal. Y lo que resulta incomprensible es que el secretario general del Partido Popular exija que Pedro Sánchez publique su tesis y él no la publica, no publica los trabajos que tiene, la tesis doctoral, no lo publica porque dice que puede ser, algunos aspectos de su trabajo pueden ser tomados, robados por algunas empresas para su aprovechamiento particular. El secretario general del Partido Popular. Y Pablo Casado diga que no publica sus trabajos hasta que otros políticos publiquen tal y cual. Y además se rebaja, ya no habla de tesis doctoral ni de másteres, sino habla de trabajos de bachillerato y tal. Por eso digo que el lodazal de la discusión que se ha creado por parte, desde mi punto de vista, de la derecha española, de la prensa derechista española... No hay prensa. Que no hay prensa de derecha española, son esos tres, el resto, la televisión la tenéis toda, que daba la 1 y la han cogido. Todos los problemas reales que hay. Pero espera a ver si me recuerda y los otros dos casos. José María. Recuérdamelo, José María, hombre. No, te voy a recordar otra cosa. Recuérdamelo, anda. El asalto a Perejil. Recuérdamelo. ¿Te acuerdas pues eso es lo que tú has hecho? Recuérdamelo. Una puesta en escena. Recuérdamelo. La cara grisácea, los ojos llenos de rencor. No argumentar, mira, sino cambiar. Te voy a explicar. Sí, ¿Sabes lo que uno expresa? Sí. O sea que tú no lo viste en televisión. Después de haber sido... No lo viste en televisión. Por favor. De uno en uno. Mira, hay muchos estaban viendo la televisión y lo vieron. Dejamos hablar a José Narciso Ibáñez Serrador, en versión Juan José. Oye, recuérdame los otros dos casos de amenaza en el Congreso. El comparar a Tejero con Pedro Sánchez, que ha querido hacer un símil, es de desvergüenza. Eso por ahí.
Pero ahora dicho esto, ¿Me estás llamando sí, a ti, diputado a sí. mí? ¿Y O qué sea, que miedo? ¿podemos entrar en el insulto ¿Qué personal miedo? ya? Sí, hombre. ¿Podemos entrar? Pues sí. entramos. No, Sí, no, claro. no, no, en insulto ¿Qué personal miedo- no se entra qué en este miedo programa, ¿eh? Tiene la derecha, el PP y Ciudadanos. Sí. Te lo voy a explicar muy fácil. El derecho a una sanidad universal que se aprobó con los socialistas. Antes no había, antes los que entraban se morían en la calle. Mentira. Lo quitasteis. Mentira. El que sí que no sabe ni por dónde va. Para solteros y Mentira. casados. Las Un urgencias proyecto- estaban abiertas un para los proyecto inmigrantes. de 20.000 Coño, viene viviendas mintiendo tú. sociales. A lo que decía Juan, vosotros no podéis permitirlo. Eso es para solteros y casados. Los datos de la No sé lo que dice. económicos dotados contra la violencia de género para solteras y casados. Ay, qué buenos sois. Poner en marcha la progresividad fiscal. Habla de El mi que libro. más tenga, Habla que de más mi libro. cobre para solteros Estamos hablando de y Pedro. casados. Estamos hablando de Pedro. Sacar Vamos a al ceñirnos muerto, al tema, José María. sacar al muerto, que es lo que no queréis tapar ese día. Porque eran Eso los lo que nuevos quería- falangistas. eso era lo que los queríais nuevos tapar vosotros, falangistas. para que no se hablara de la gestión los del nuevos gobierno. falangistas, Eso queríais lo hablarlo que querían vosotros. es pactar Ahora la se ha acabado pregunta, y empezáis con la pactar Iglesia. la pregunta Venga, con Albert, de uno en uno, ¿eh? después de haber falsificado su Claro, currículum tiempo es, y tiempo. después de estar metido en el Supremo el Pablo Casado, que esto es fuerte, Fortísimo. lo que quisieron Pero no lo la han sentenciado derecha todavía, ¿eh? es el día Que no lo han posiblemente, sentenciado. un día de gozo para tanto izquierdista, para tanto progresista, para tanta gente normal que sufrió con la dictadura. El día que se iba a Oye, aprobar el decreto de sacar al muerto, a Paquito el chocolatero, ese día las derechas se unen, cambia la pregunta Tiempo, el Albert y se lo permite la presidenta Mira, del Congreso. Eso es vergonzoso. Como vergüenza es que Alberto Rivera se preocupe de dos cosas en esta vida: Acaba, contar José María. encuestas y frentismo territorial en Cataluña. Su Frentismo, incapacidad dice el tío. más que Madre probada. Jefe de la oposición, la rimada. Propuesta de oposición como moción, ninguna. Bueno, Eso es si el me Albert deja Rivera. hablar un poco. Y el Casado, Si me deja lo hablar. primero que hay que Joder, darle eso. una lección es de geografía. Vale. Que se va el fin de semana a Portugal y dice que Pedro Sánchez, Se calla el un poco, primer hombre. sitio que tenía que haber ido a Portugal, si ya fue. Sí que no sabe ni por dónde Bueno. anda el pobrecito. Bueno, Vale. yo os ruego que nos ciñamos al tema, ¿vale? Porque estamos abriendo mucho el abanico y al final yo sé que queréis entrar a rebatir cada uno, pero vamos a hacernos al tema. Tesis, Corto. segmotesis. Corto. Vamos a ver, yo no voy a hablar de lo que José María, siguiendo el planning que tienen los socialistas, de hablar de otra cosa para el que no se hable. argumental. No, y no me deja hablar, ¿eh? Y para que no se hable de lo que interesa, no me has dicho, no me has dicho porque afecta a un tótem vuestro, afecta a un tótem vuestro, que de las dos intervenciones de amenaza que ha habido en el Parlamento español antes de la amenaza de tu amado líder, comprende, fueron dos. Una, en el 1910. Sí, Pablo Iglesias le dijo a Antonio Maura, que era presidente del gobierno: combatiremos sus ideas dentro y fuera de la legalidad e incluso justificaremos el atentado personal. Maura fue tiroteado una semana Lo después. mató Pablo Iglesias. No, fue tiroteado. Es que pasaba por allí. Pablo No. Iglesias fue Pero vamos a ver, precisamente vamos a ver, fue vamos a una ver. persona Un momento, por pacífica. favor, porque hay que poner un poco de Tú, orden. mira. Estamos, Juan José, se está desviando el tema. Estamos hablando de la tesis. Vale, has hecho un recuerdo histórico, pero vamos al tema. Vamos al tema tesis. No saquemos cosas del pasado. Venga, De Juan los que han José. amenazado en el Congreso. Juan José. Natalina Venga. De los que han de tu amenazado. pensamiento es Pablo futuro Iglesias, en la el victoria. Juan José, Fue una persona ciñámonos al tema. luchadora, Tesis doctoral. Un momento, Juan, por defensora de la favor. clase trabajadora. Tesis doctoral. Venga. Bueno, la otra es la de la pasionaria, pero bueno, Vale, lo vamos a perfecto. dejar. Lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar, claro. Venga, no entremos, no abramos más debate porque entonces estamos aquí hasta medianoche. Es que la defensa de la clase trabajadora implica cargarse al jefe de la oposición. Juan José. Eso me parece muy bien. Vamos a ver, sí, Juan, eso es así. Y a mí no me refutéis la historia. ¿Que no os gusta que hablemos? No hablamos. Juan José, Pero seguimos. Hablamos nada más que de la historia. Juan José, no falsifiquemos la historia. Oye, no entremos por favor ahora a debatir la historia. Ni la interpretemos, Ni los no Hemos antecedentes falsificado históricos. la historia. Sí, por Dios. Os estáis comiendo el tiempo precioso que tenemos para debatir precisamente sobre este tema. Juan, por favor.
Venga, Juan José, orden. 1 minuto tienes. 1 minuto para hablar del plagio. Bueno, mira, yo me voy a limitar, los que nos oyen, que son los más o menos moderados, pues estarán medio de acuerdo, pero los que son socialistas moderados, que leen El País, que hayan leído El País y a ver lo que dice El País. 20 catedráticos entrevistados el otro día por El País dijeron que era legal la tesis, era legal. Otra cosa es la cuestión administrativa, que dejaba mucho que desear, mucho, en el planteamiento de la tesis, en los errores monumentales que tiene la tesis y en los errores y en el plagio. El plagio se ha demostrado. El otro día en La Sexta, que yo la veo también de vez en cuando, Inda enseñó 15 folios, yo no me caigo del caballo nunca, porque yo no soy sectario, yo veo de todo un poco, Y mira, Juan, te voy a decir una cosa, con la argumentación que están haciendo los socialistas del plagio, dice, no, es que el plagio ha sido solo el 13% con el programa ese de software que tienen para analizarlo. Así que tú, que has sido profesor igual que yo, a nuestros alumnos les decimos, muchachos, podéis copiar el 13%, que después voy a calificar con cum laude. Hombre, que hay cosas que no hay dónde cogerlas, amigos, no hay dónde cogerlas. A ver, Juan. Yo creo, Juan José, con todos mis respetos para tus opiniones, que en primer lugar hay un ataque frontal contra Pedro Sánchez porque no se acepta que se le haya votado presidente del gobierno. ¿Quién? Y ese ataque frontal viene desde la prensa, en este caso los medios de comunicación, en los cuales se apoyan los partidos Partido Popular y Ciudadanos, que cada vez más están tomando posiciones, están combatiendo entre ellos por ganar al electorado de la derecha. Entonces, ¿y cómo lo ganó Pedro a Rajoy? Perdona un momento. Perdona. Con los medios de comunicación. Entre ellos y ellos. Pero termino. José María, pero termino, hombre. Juan, dejarme, por favor. Esto no hay plagio. Juan José, Dejamos por a Juan favor. Viera hablar. Entonces, eso, por un lado. En segundo lugar, ya el ataque, cuando una cosa no da resultado, porque hay mucha gente que ha salido, gente que sabe mucho, diciendo que la tesis de Pedro Sánchez no está plagiada y que las citas y tal y cual, pues bueno, forman parte de lo que es un trabajo, se recurre ya a que se le ha escrito un negro. Y se dice que ese negro estaba relacionado con el comité ejecutivo del Real Madrid y que pertenecía al Real Madrid tal y cual. Y ya cuando se empieza a decir, se comenta que ese negro ha escrito un libro con él, con Pedro tal. Y ahora ya entramos en la tercera fase del ataque, que es la mediocridad. Empiezan a decir, es que la tesis de Pedro Sánchez es mediocre, tal y cual. Que bueno, que yo no sé si será mediocre, no será mediocre y todo lo que se quiera comentar, pero lo que sí es cierto es que se está cayendo en unos análisis por parte de los dirigentes políticos de este país de mediocridad total, y en vez de pensar en los problemas reales que tiene este país, en analizarlos, estudiarlos y tratar de resolverlos, pues entramos en un combate feroz por razones electorales unos y para destruir a otros, pues que no vienen a cuento y que la población española no entiende. Vale, venga. Bueno, yo voy a ser muy José María, breve. Para desmentir tanta posverdad que ha vertido aquí Juan José sobre El País, voy a decir lo que dice en una editorial del País. Y así, una periodista de contrastada categoría, como eso le da Gallego Díaz. Dice, lanzar en el Parlamento la acusación de plagio o la existencia de un coautor oculto de una tesis alegando dudas razonables, como hizo el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, sin aportar la menor prueba y con el altavoz cómplice de algún medio de comunicación, es un asunto político. Una cosa es el escrutinio deseable de los políticos electos y otra dar al Parlamento un uso espúreo, confiando en que la repercusión mediática de la caverna que proporciona esa tribuna institucional actúe como un foro de propaganda que amplifique los mensajes sin contrastar, intentando envenenar el debate, deteriorando el sistema democrático de ser la versión histórica ibérica de Trump y de reducir la política española a la cultura del espectáculo. El País.
Eso, perdona. No, como que perdone, no, voy a hacer corte y sí voy a leer lo del no. país. Y ahora te vienes ahora a echar Y ahora me mitin. voy a- y ahora- No, y es ahora que los me- mitin, mira, déjame que te ¿sabéis- conteste del sabéis país. el grave- Mira, el país dice. ¿Sabéis el grave dice, problema que tenéis? Que no A ver. sois capaces de ser honrados con la historia. Y cuando se Por habló de sacar de la memoria al histórica. Paquito, De la memoria al histórica. Paquito, Ya está. los de la MAU, Oye, los de la MAU ey, votaron no, y los nuevos camisas viejas Pon el ventilador. se abstuvieron. Oye. Esa es la Te vergüenza. interpelamos, Déjame ver. José, y termina Mira, José mira, María y mira. acabamos. Del país. Ya te he dicho lo de los 10 catedráticos, que Nada. no había nadie legal. Nada. Bien. Y dice, pero que sí es muy discutible desde el punto de vista académico, por dos razones. Una es del país, literal, Sí, yo también que creo hasta que 3 miembros de un tribunal de 5 eran doctores recién salidos. Esa es una. Segunda, que uno de ellos, el volcán Juan Padilla Fernández Vega, era un artículo. coautor junto con Un la presidenta artículo. del tribunal de uno de sus artículos, que ha incluido Pedro sin entrecomillar Se y llama sin autoplagio. referenciar. Se llama Sí. autoplagio. No, el autoplagio. Mira, oye, me alegro. Venga, ya. No, calla, que me alegro que me lo diga. Me alegro que Sois me lo diga. unos Déjame. impresentables, Mira, corruptos, que no me dejas hablar. Y queréis engañar Mira, a este país, estás perdiendo porque no me dejas hablar. Señor, venga, Tú Juan, hablas de termina. autoplagio ¿Por qué y no me, habláis? y me Habláis, gustaría que tú, que sabes lo que es un autoplagio, se lo dijeras a ese doctor que es tu presidente. Sí, sí. Que es tu Dice, no, pero Es la déjame diferencia. hablar. Es el único presidente que Déjame. no ha tenido doctor. Dice, Los dice, demás no han sido ni ATS. Joder, la leche. Que en el burofax que le manda a ABC, el doctor Sánchez, Sánchez dice, su diario califica de autoplagio la utilización de artículos míos Claro. previos a la tesis doctoral que habían sido publicados en revistas especializadas. Hablar de plagio resulta simplemente absurdo cuando el autor soy yo mismo. Claro. Es que este tío no sabe lo que es un autoplagio. ¿Quién no sabe? Un autoplagio es cuando publicas lo que tú has publicado antes, ¿o no? Pero- Dime qué es un pero autoplagio, vamos, para decírselo mira, al doctor Yo Sánchez. creo que Venga, el que debe recapacitar Sí. y aprender un poquito eres tú, porque creo que Sánchez es el que lo dice. Lo del Claro, autoplagio. si esto lo dice y tu Sánchez. interpretación es errónea. Él dice, no se puede considerar plagio algo. Autoplagio. Da igual. No, da igual. Sí, el No, da autoplagio, igual, no. cuando son No. publicaciones mías. Sí, que está En fin, prohibido. Pero Bueno, si a mí. en fin, en la tesis está mira, prohibido. Si a mí No me da vamos igual. A mí me da no nos igual. vamos a perder en disquisiciones a mí me da igual lo muy- que diga la muy- calle, lo que diga José María, Bernardo nos vamos Quiró, ya, señores. Lo que diga OK Diario. Lo que no me da igual es que vosotros, la derecha de toda Mala, la la vida, derecha mala. más la ultra Mala. de Ciudadanos, no hayáis sido capaces de dar una respuesta democrática al decreto de sumación de Franco. Venga, nos vamos, no hay tiempo para más. Ya ven ustedes que esta primera edición de la temporada ha sido muy entretenida y que va a dar mucho que hablar. Todo este tema, indudablemente, a lo largo de los próximos días, y lo contaremos también aquí en La Picota. Gracias a Juan Viera, hasta la próxima semana. Gracias a Juan José Hernández, hasta la próxima Yo semana. espero que cuando pierda el Barça le eche la culpa también a la sumación de Franco, que es lo que hace siempre. Y gracias a José María Paredes. Yo seguiré siendo líder la semana que viene. Bueno, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecerles, como siempre, su atención e instarles a que nos vuelvan a sintonizar mañana martes, una nueva edición de En la Picota. No se la pierdan, vuelvo a insistir porque hemos renovado muchas cosas en cuanto a personas, a picoteros que participan en esta edición, en esta sexta temporada. Y también recordarles que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram, donde pueden ver programas como este. Hasta mañana, buenas noches, que sean felices.